Ahí estamos. Pues vamos a empezar, hermanos. ¿De acuerdo? Vamos a empezar, primero que nada, dándole honor a Jesús, que es el que nos tiene, dándonos la oportunidad de poder estar escuchando su palabra. ¿De acuerdo? Ahorita nos están viendo en distintas partes de Estados Unidos y también de Sudamérica. Entonces, pues que Dios nos hable a todos. ¿De acuerdo? Jesús, eres precioso, Señor. Queremos honrarte, queremos exaltarte, Señor. Ese es nuestro anhelo, Padre. Ayúdanos a hacerlo. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida esté, que vinieras a salvarme. Jesús, gracias por tu amor y tu misericordia, Padre, porque eres bueno para siempre. Gracias, Jesús. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida esté, que vinieras a salvarme.
olvides de sus beneficios. Acuérdate de dónde te sacó, te sacó, te salvó. No te olvides que Él te salvó. No te olvides que Él te salvó. Y puso tus pies sobre la peña, y una nueva canción te enseñó. Bendice, alma mía, a Jehová. No te olvides de sus beneficios. Acuérdate de dónde te sacó, te sacó, te salvó. Y puso tus pies sobre la peña, y una nueva canción te enseñó. Y puso tus pies sobre la peña, y una nueva canción te enseñó. Gracias, Jesús, por amarnos con amor eterno, por tener buena voluntad para con nosotros. Amén, Señor. Qué bueno nuestro Dios, la verdad. Pues el tema que quisiera compartir el día de hoy tiene que ver con algo que estaba sucediendo, o que, mejor dicho, no estaba sucediendo antes de que Jesús llegara a la vida de este planeta. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento existe un silencio de 400 años. Es decir, desde la última frase del Antiguo Testamento y la primera frase del Nuevo Testamento pasaron 400 años en los cuales no se levantó profeta, en los cuales Dios guardó silencio y en los cuales no se escuchó que Dios hablara de alguna manera. Esto nos da un poquito la idea del ambiente que había previo a la llegada de Cristo. Los años previos, los 400 años previos a la llegada de Cristo, Dios guardó silencio. Dios no habló. Quisiera que me acompañaran por favor a leer en el último libro del Antiguo Testamento las últimas palabras antes de que Dios guardara silencio. El último texto de Malaquías, antes de que Dios cesara de hablar con su pueblo durante 400 años. Malaquías capítulo 4. El versículo 6, que es el último versículo del Antiguo Testamento, termina diciendo de la siguiente manera: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga
y hiera la tierra con maldición. Aquí nos encontramos con el último texto del Antiguo Testamento. Habían pasado ya generaciones desde que Dios había llamado a Abraham a salir de la tierra, de la casa de su parentela. Habían pasado ya mucho tiempo de promesas, de profetas que se levantaban y hablaban al pueblo, tratándolo de hacer que volviera en sí. El pueblo de Dios, hasta ese momento, era un pueblo que continuamente se desviaba del plan de Dios. Era un pueblo que continuamente hacía a un lado las bondades y la misericordia de Dios. De tal manera, hermanos, que nos encontramos aquí ante un escenario en el cual ya Dios había hablado durante cientos de años a muchas generaciones de hebreos, a muchas generaciones de hebreos, a muchas generaciones de personas en medio de su pueblo. Dios había estado continuamente llamando a la santidad, al arrepentimiento, a volverse a Él con todo el corazón. Y durante todo ese tiempo, solamente contadas personas respondían a ese llamado. Durante todo ese tiempo, solamente remanentes se levantaban y seguían a Dios. Y las cosas no han cambiado, hermanos. La mayoría de las personas, el día de hoy, a nuestro alrededor se dice ser cristiana o profesan seguir a Cristo. Si salimos allá en Nogales o en Argentina o donde quiera que estemos, salimos a la esquina y preguntamos a la gente qué opina acerca de Cristo, probablemente sepan lo que le enseñan en la religión a donde acudan. Es decir, profesan tener la idea de quién es Cristo, profesan tener la idea de quién es Jesús, toman en cuenta algunas celebraciones, toman en cuenta algunas fechas, pero básicamente son las nociones más básicas de lo que es el mensaje que Jesús vino a darnos a cada uno de nosotros, ¿sí? De tal manera que nos encontramos en este momento, hoy en día, como quizás se encontraba el pueblo de Israel hace cientos de años. Un pueblo que continuamente había estado siendo llamado, que continuamente había estado siendo convocado por Dios para seguirlo, para que creyeran en las maravillas que Él hacía. Y el pueblo sencillamente no caminaba como Dios quería. Y hoy en día muchísimas personas, miles de personas, acuden a iglesias, tienen ciertos conceptos, tienen ciertas doctrinas, aseguran tener una fe no fingida, una verdadera fe, aseguran tener un sistema ideológico o teológico correcto, centrado en la Biblia, etc. Sin embargo, nos encontramos ante una ausencia de Dios en muchas de estas vidas. Es decir, Dios no está presente en sus pensamientos, en lo que hacen, en sus decisiones. No está presente. Toman las decisiones basados en lo que más nos convenga. Hoy en día pasa eso. No importa la religión a la que vayamos, no importa el grupo, denominación, si creemos que estamos en una doctrina sana, sino lo que sea. No importa qué pensemos en nuestra mente, si aquí de adentro de nuestro corazón no ha habido cambios verdaderos, si dentro de nuestra vida realmente no hemos conocido a Dios, entonces nuestra religión es un fracaso, no ha servido. No importa cuán capaces seamos de decir Biblia, de hablar con la Biblia, no importa cuántos años tengamos quizás de tener contexto bíblico, de saber las escrituras, eso no importa. Cuando nuestro corazón no ha cambiado es porque hay problemas. Cuando de tu corazón siguen emergiendo pensamientos de enojo, de ira, de maledicencia, cuando en tu corazón sigue habiendo pensamientos envidiosos, murmuradores, detractores, injuriosos, cuando en el corazón sigue habiendo adulterio, fornicación, lascivia, el corazón no ha cambiado. Sí, tienes tu religión, sí, tienes tu sistema de creencias,
Y a lo mejor lo defiendes muy bien a capa y espada. A lo mejor eres muy ferviente en tu ideología, en tu punto de vista. Eso nadie te lo va a quitar. Sin embargo, ¿cómo estás el día de hoy? ¿En qué punto te localizas el día de hoy? El último texto del Antiguo Testamento, Dios dice que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. No sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Es decir, el último texto del Antiguo Testamento, antes de que Dios guardara silencio durante 400 años, fue una advertencia y una promesa al mismo tiempo. La promesa, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. ¿Y qué pasa si esto no sucede? Hay maldición en la tierra. Y hoy vivimos tiempos malditos. Hoy vivimos tiempos de maldición en la tierra. Los padres desprecian y hacen a un lado a los hijos no toleran a los padres, hay choques, hay golpes en las familias, hay una desintegración familiar totalmente. No hay unión familiar. Ya los padres no toleran a los hijos y los hijos no toleran a los padres, ya no hay respeto. Entonces, ya está esta tierra maldecida. Está maldecida. ¿Por qué hay hijos que son capaces de matar a sus padres? ¿Por qué hay hijos que son capaces de golpear a sus padres? ¿De amenazarlos? Porque esta tierra ya está maldecida. Y Dios ha guardado silencio durante mucho tiempo. Y su pueblo no se ha dado cuenta que no ha habido en ya muchas décadas, en mucho tiempo, quien se levante a anunciarle al mundo y anunciar al pueblo de Dios que su tiempo ha llegado de volverse a Dios con todo el corazón y con todas sus fuerzas. No importa la religión que sea, el llamado es para cada uno que escucha la voz del Espíritu Santo. Vivimos tiempos ya de mucha confusión, vivimos ya tiempos de mucha amargura, donde las iglesias parecen sí estarse llenando, pero se están llenando únicamente de simpatizantes del Evangelio, o sea, gente que simpatiza con la religión, que sí encuentra ciertas cosas atractivas, que le hacen sentir cómodo, que le hacen sentir agradado de estar en esa religión o en esa comunidad cristiana. Pero en el fondo hay soledad, hay sed, no hay una satisfacción del alma realmente. En el fondo del corazón hay problemas, hay dolor, hay desilusión. Muchas veces te has preguntado quizás ¿por qué razón en mi congregación hay estos conflictos, estas carnalidades, estos dimes y diretes? ¿Por qué en mi religión parece que nada más hablan de dinero y dinero y dinero y para todo es dinero? ¿Por qué razón en mi congregación la gente se va y viene, se va y viene? ¿Qué está pasando? Y a lo mejor te lo has preguntado sinceramente. No importa la congregación o religión o el lugar al que asistas. Quizás te has preguntado, ¿qué está pasando? ¿Por qué las vidas parecen más preocupadas por irse al concierto que por irse a las rodillas a orar? Porque hay una maldición sobre esta tierra, porque Dios ha guardado silencio, porque se ha llegado a levantar uno que otro, advirtiendo de este ambiente de tristeza, de angustia, de dolor. Uno que otro se levanta y el pueblo no hace caso. El mundo evangélico, el mundo pentecostal o denominacional, como le quieran llamar, el mundo que se dice o profesa ser cristiano, no está respondiendo. No importa si nos llamamos católicos, protestantes, adventistas, lo que quieras, el título que le quieras poner, hay una ausencia de Dios en los corazones. Hay una ausencia de Dios en las vidas. Y lo más doloroso es que sabiéndolo, no haces nada. Que sabiendo que hay esta ausencia de Dios en la vida,
no haces nada al respecto. No te preocupas lo suficiente, no prestas atención. Sencillamente basas tu criterio en decir, voltear hacia todos lados, y como todo mundo es un ambiente generalizado, pues si también mi comadre hace esto, pues si también mi compadre hace esto, pues si también mi tío, mi primo, mi abuelito, pues si... Entonces, como hay un ambiente generalizado de maldad, ¿crees que es lo normal? No, amado. No es normal. La vida del ser humano no está hecha para pecar. No está hecha para estar lejos de Dios. La vida del ser humano fue creada para ser cercano a Dios, para honrarlo. Haya su lugar en este mundo bendiciendo el nombre de Jehová, bendiciendo el nombre de Dios. Sin embargo, cuando el pecado llega y se hace general, y entonces ya en todos lados lo que se hace es justificar la maldad, porque hoy en día hay quienes predican desde los púlpitos que Dios no mira al hombre en su maldad, que no lo mira. Por lo tanto, imagínense el tipo de mensaje que le están dando. Desde luego que te mira Dios. Desde luego que cuando estás en cama, acostado, y estás pensando en maquinaciones y estás pensando en maldades, Dios conoce tus pensamientos y está evaluando las intenciones de tu corazón. ¿Por qué continuar de esta manera? Hay un ambiente de tristeza y de desilusión en todos lados. Iglesias se levantan aquí, allá, grupos aquí, allá, etcétera, por todos lados. Y hasta pareciera que podríamos decir, wow, el Evangelio está por todos lados avanzando. La realidad es que no está avanzando el Evangelio de Cristo. Está avanzando un evangelio barato, light, un evangelio que justifica la maldad del hombre, en lugar de ayudarlo a abandonarla. Este es un ambiente como en el que estaba el pueblo hebreo. El pueblo hebreo vivía un ambiente así, cada quien hacía lo que bien le parecía. Pero llegó un momento en el cual Dios rompe el silencio. Y eso puede estar pasando en tu vida. Un momento en el cual, después de mucho tiempo de estar Dios callado en tu vida, rompe el silencio. Y lo rompe de la siguiente manera. Abramos juntos Mateo, capítulo 1. Versículo 20. ¿Cómo rompió Dios el silencio después de 400 años? De la siguiente manera. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Bendito sea Dios. La manera en la cual Dios rompe el silencio de la vida de una persona que ha dejado de sentir y percibir a Dios, que ha dejado de orar, que ha dejado los atrios, que no ha conocido verdaderamente a Cristo. La manera en la cual es anunciada esta buena noticia después de 400 años fue esta. Un hijo ha llegado al mundo y su nombre es Jesús, porque Él salvará a su pueblo, lo pondrá a salvo de sus pecados, de tus pecados, de mis pecados. En otras palabras, la manera en la cual Dios anuncia después de 400 años de silencio es decirte: te voy a poner a salvo de ti mismo. Te voy a poner a salvo
de ese corazón, de donde parten y se generan muchas malas cosas. Qué hermoso es Dios. Qué buena noticia para aquel que ha estado seco, para aquel que ha estado preguntándose qué está pasando, para aquel que ha estado preguntándose dónde estoy, hacia dónde voy, por qué en la iglesia donde voy, por qué en la congregación donde asisto pasa esto y pasa aquello, qué está sucediendo. Y entonces las escrituras se abren y la buena noticia después de mucho tiempo de preguntas es: porque un niño es nacido, hijo nos es dado, dice la escritura. Dice, y pondrá su nombre Jesús, porque Él, no una doctrina, Él, la persona de Jesús, el que estaba naciendo, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él te va a salvar, Él me va a salvar de pecados. Nos pondrá a salvo, porque un niño iba a nacer y este niño tendría el nombre de Jesús, Yeshua, Jehová el que salva. ¿De qué? ¿De qué te va a salvar Dios? Del pecado, de este corazón que emana malas decisiones y lejanía de Dios. De este corazón es que nos salva. Del corazón que domingo a domingo va a una congregación, a una iglesia, sea católica, sea adventista, sea lo que quieras, pon el nombre que quieras a la religión que tengamos. Cada domingo va, y saliendo de ahí continúa haciendo lo malo y lo malo y lo malo. Y detrás de una mala decisión viene otra mala decisión. Y para justificar esa mala decisión hay que tomar otras malas decisiones. Y entonces se va haciendo cada vez más grande y más grande y más grande y te vas hundiendo más y más y más en el fango. La escritura es bastante clara al respecto. Es tiempo de recibir esta buena noticia. Porque Él salvará tu vida del pecado. Te va a sacar de aquello que te está despedazando. Porque el pecado no es un juego. No es algo a la cual cantarle. Porque hoy en día hay canciones que nos hablan acerca de pecar, ¿no? Si amarte es pecado, quiero ser pecado, decían por ahí una canción. O sea, le hablan y enarbolan el pecado. Es decir, que Jesús viene a ponernos a salvo del pecado. Esa sí es una buena noticia. Que vayas y que llores en un concierto cristiano, en un momento de éxtasis religioso, no significa nada si Dios no te ha puesto a salvo de tu pecado. Porque Él salvará a su pueblo. Para eso vino Cristo. La buena noticia es esa. La manera en que Dios rompe el silencio después de 400 años y la forma en la cual va a darle esperanza a este mundo que se está perdiendo es diciéndote: hay cambios verdaderos. Jesús salvará tu vida del pecado. Y no importa, amado, que hoy en día se levanten voces que digan que no se puede, que hagan creerle a la gente que el pecado es parte inherente de nosotros y por lo tanto nunca vamos a dejar de hacer lo malo hasta el día que seamos redimidos ahí en el último instante antes de la muerte. No, la buena noticia es esta. El evangelio es este. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Te va a salvar. Te va a poner a salvo de ti mismo. Te va a redimir. Porque te ama. Porque para eso vino. Porque para eso rompió el silencio. Después de 400 años. Después de que has vivido una vida de preguntas. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite aquello? ¿Por qué voy a misa? ¿Por qué voy al templo? ¿Por qué voy aquí? ¿Por qué voy allá? ¿Y por qué pareciera que mi vida sigue siendo una decisión tras otra mala decisión, tras otra mala decisión? Y pareciera que no logro detenerme.
Pareciera que es una inercia continua de malas decisiones. Amados, te tengo buenas noticias. El Evangelio es para ponerte a salvo de esa forma de vida. Es para ponerte a salvo de esa forma de vida. No tengas miedo. No tengas temor. Hay buenas noticias, sí hay esperanza. Para esto apareció Jesús, para poner al pueblo a salvo de sus pecados. Díganme si no es digno de alabar el nombre de Dios. Por supuesto que es digno de alabar el nombre de Dios. Gracias a Dios por eso. Hoy en día, esta buena noticia de Él salvará a su pueblo de sus pecados incomoda a muchas personas que profesan ser cristianas. Qué paradójico, pero es una verdad. Incomoda a personas que hoy en día afirman y dicen: yo quiero seguir a Cristo, que simpatizan con las palabras de Cristo. Sin embargo, cuando Jesús les dice: oye, te tengo la buena noticia, serás puesto a salvo de tu vida de pecado, la reacción es: no se puede. Esa es la reacción. Oye, es una buena noticia, no es una mala noticia, Él salvará a su pueblo de sus pecados, es una excelente noticia, porque el pecado es el que ha despedazado a la humanidad. Son esas malas decisiones que no te dejan tranquilo, que llevan una carga y un peso sobre tu vida. ¿Sí lo entendemos? Es una buena noticia. Es una buena noticia. Y a lo mejor te preguntarás: ¿cómo puede pasar eso? Soy pecador. Eso es lo que justamente Jesús quiere enseñarte y quiere emprender una vida contigo, diciéndote cómo vencer tus propias pasiones, tus propias tentaciones y cómo caminar en justicia y en paz con Él. Aquí la pregunta es: ¿queremos esto o no queremos esto? ¿Anhelamos este cambio de vida o no anhelamos este cambio de vida? ¿Deseamos sinceramente que las cosas cambien o deseamos sinceramente que las cosas se mantengan como están? Hay que ser sinceros para empezar. Es que me gusta ir cada domingo, me gusta que me digan hermano, me gusta tocar un cantito, me gusta levantar las manos, me gusta cómo escuchar la predicación, me gustan los conciertos. Amado, pero sigues estando en tus pecados. Y aquí la promesa con la cual abrió Dios después de 400 años es diciendo: Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo ese ambiente de corazones divididos, de corazones que no quieren seguir a Dios con todas sus fuerzas, eso cambiará porque Él está de vuelta hablándonos. ¿Qué fue lo que sucedió en aquel momento? Ante esta buena noticia, continúa diciendo la Escritura: todo aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Lo que sucedió fue que el primero en recibir esta buena noticia fue José. Y la primera reacción que produjo esta buena noticia fue obediencia. Obediencia. Fue la primera reacción que tuvo José: obedecer. Esta buena noticia, Dios pondrá a salvo a su pueblo de sus pecados, produjo obediencia. Qué bueno Dios. Si realmente anhelamos el Evangelio y si dejamos que el Evangelio realmente entre en nuestra vida, sin importar cuántos años tengamos de acudir a una congregación, eso no representa nada. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, dice la Escritura. No, si dejas que esta buena noticia impregne tu alma,
entonces aprenderás que se puede obedecer a Dios. La primera reacción que hubo de parte de José al escuchar esta buena noticia fue obedecer. Obedecer. ¿Por qué razón el día de hoy la gente no puede obedecer? ¿Por qué la gente el día de hoy va, asiste el domingo y se pelea y busca la manera y se justifica y no logra obedecer? Porque no les han predicado un evangelio donde claramente se les anuncie cuál es su propósito: ponerlos a salvo de sus pecados. Entonces, amados hermanos, ¿qué es lo que está sucediendo hoy en día? El evangelio, esta buena noticia, no se escucha desde los púlpitos. Hoy en día no se escucha en las iglesias que la gente sepa que Jesús vino para ponernos a salvo de nuestros pecados, para que no continuemos en ellos. Eso no se escucha hoy en día. Ha cesado la buena noticia. Hoy la buena noticia es que tenemos un grupo de alabanza más grande. Hoy la buena noticia es que habrá un concierto. Hoy la buena noticia es que habrá cruzada de sanidades y milagros. Hoy las buenas noticias son distintas a esta buena noticia que la Biblia nos presenta, porque Él pondrá a salvo a su pueblo de sus pecados. Quienes reciban esta buena noticia podrán saber que obedecer a Dios sí se puede. Sí se puede obedecer a Dios. Un hombre que estaba a punto de tomar una decisión de dejar a su esposa, de no casarse con ella, estaba a punto de tomar esa decisión. Dios lo corrigió y lo puso a obedecer. Dios lo ayudó, lo hizo entender el propósito. ¿Tú crees que Dios no te va a ayudar? Por supuesto que te va a ayudar. Desde luego que quiere que camines en obediencia. A Él no lo tienes que convencer de que te ayude. Él quiere ayudarte. La pregunta es, ¿lo crees? ¿Lo creemos? Hubo una reacción diferente a esta. Aquí vemos a un José que toma una decisión. Toma una decisión y recibe a María como su mujer. Pero vamos a ver el otro lado de la moneda. Vamos a ver la otra parte, la parte a la que no le dio gusto esta buena noticia, la parte a la cual la noticia no le cayó nada bien. Vamos a continuar en el capítulo 2, versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocado a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde habría de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque está escrito por el profeta: y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Aquí vemos una reacción distinta de esta buena noticia. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Para unos representa una buena noticia, para otros representa un rechazo. Aquí vemos a un rey Herodes, alguien que está puesto en su trono. Este Herodes representa cuando somos nosotros los que estamos gobernando nuestra vida. Herodes representa el gobierno de nuestras propias vidas. Religioso, sí, porque déjame platicarte una cosa. Herodes logró establecer una alianza con Roma para que le permitieran volver a edificar el templo de Jerusalén. Es decir,
le devolvió al pueblo de Dios su templo. Herodes les volvió a construir un templo desde su trono. Volvió a construirles un templo. No solo eso, sino que además abogó para que los judíos pudieran realizar sus peregrinaciones a la ciudad santa en las festividades anuales, algo que Roma tenía completamente prohibido. Logró que les dieran permiso. Es decir, vemos a Herodes tomando decisiones, sí a conveniencia, pero religiosas, o religiosas a su conveniencia, mientras él gobernaba desde su trono. Y la buena noticia que llegó a sus oídos por parte de los magos no lo puso contento. No le alegró en el corazón saber habría un salvador de los pecados. No puso contento a Herodes. ¿Qué dice la Biblia? Lo turbó, le preocupó, se angustió. Y no solo él, sino toda Jerusalén con él. Aquí vemos el otro lado de la moneda. Aquí vemos el lado de la moneda de la hipocresía. Un Herodes que desde su trono mandó edificar el templo y logró que el pueblo de Israel se pudiera ir a adorar una vez cada año al templo. Hoy en día hay muchos Herodes, personas que siguen gobernando sus decisiones, pero toman algunas que otras decisiones, las toman a favor de la religión. Pero aguas con que esta buena noticia hubiese llegado a sus vidas, porque entonces se turban. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que entonces tengo que dejar mi adulterio? ¿Que entonces sí debo de dejar de codiciar a las mujeres? Porque Jesús vino a ponernos a salvo de nuestros pecados. Entonces debo de dejar de mentir. Entonces sí se puede. Y entonces se turba el alma de la gente, en lugar de que sea una buena noticia. ¿Sí lo entendemos? Qué complicado es. O estás del lado de aquel que se despierta y toma decisiones en obediencia, o estás del lado del que se pone todo nervioso y se turba y dice, no, hay que callar esta buena noticia. No hay que darle difusión. Está mal esto, porque va a robar o va a quitar del trono a Herodes. Hoy en día pasa exactamente lo mismo. Hay personas para las cuales no representa una buena noticia. Él salvará a su pueblo de sus pecados. No representa una buena noticia. Les preocupa. Les preocupa porque su conciencia les acusa. Amados, esta es la buena nueva del Evangelio. Así sencilla. Sin grandes dotes doctrinales, sin grandes sistemas teológicos. La buena noticia es, Él te pondrá a salvo de tus pecados. La reacción puede ser la reacción de José, se levantó y obedeció, o puede ser la reacción de Herodes, que no le gustó la idea de una noticia como esta. ¿En dónde estás parado tú? ¿En dónde estás parado tú? ¿En qué parte de la noticia te sientes? ¿Te sientes entusiasmado con la idea de dejar de pecar? Porque esa es la salvación. ¿O te sientes mejor diciendo, no, déjame aquí en mi trono, yo así estoy bien, yo me siento más cómodo? Oye, pero ¿no ves cómo se están mordiendo unos a otros en tu congregación? ¿No te das cuenta cómo no hay salvación? La gente sigue haciendo lo malo desde hace muchos años. Y si vas con la persona más antigua, la que tiene más años en tu congregación o en tu iglesia, y le preguntas si ha sido salvo de sus pecados, si ha dejado de hacer lo malo, quizás te conteste que no. Entonces, ese es tu futuro. Proyéctate en tu futuro. ¿Sí entendemos, amados?
si vas y ves a la persona que más años tiene, se supone que los fundadores, y resulta que no han dejado de hacer lo malo, ¿dónde está la salvación? ¿De qué los salvó Dios? Hoy en día vemos muchos simpatizantes del Evangelio, pero pocos entregados a Cristo Jesús. Amado, te tengo buenas noticias. Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Es una buena noticia? Para mí sí lo es. ¿Quieres dejar de pecar o no quieres dejar de pecar? ¿Quieres iniciar realmente un camino de santidad o no? ¿Te preocupa perder el control y que lo tome Dios? ¿Te preocupa que salga a la luz todo aquello de lo que tengas que avergonzarte? Amado, de verdad, son buenas noticias, tu vida va a cambiar. Cristo Jesús, nuestro Señor, vino para ponernos a salvo, no para dejarnos en nuestros pecados. Después de 400 años de silencio, Dios rompe el silencio con esta buena noticia. Quizás te has preguntado muchas veces, ¿hasta cuándo? Hoy Dios rompe el silencio en tu vida. Después de muchas preguntas y muchos cuestionamientos, hoy Dios rompe el silencio en tu vida y te dice, Él ha venido para salvarte. Él vino a salvarte de tus pecados. ¿Cuál va a ser tu reacción entonces? Yo les invito a que cerremos un momento nuestros ojos y pensemos de qué lado vamos a estar. Eso no es una buena noticia. Para mí sí lo es. Dejar de hacer todo aquello que no le agrada a Dios es mi prioridad, hermanos. No quiero hacer nada, nada en absoluto, que ofenda a aquel que me amó con amor eterno. Gracias, Jesús, por venir a enseñarnos, a salvarnos, Señor. Gracias, Jesús. Señor, tu nombre es grande en la tierra. ¿Quién morará con el fuego abrasador? ¿Quién
Padre, en medio de un mundo tan lleno de tinieblas, tan lleno de confusión, ven a abrir los ojos del que no veía, Señor. Ven a redarguir el corazón de quien se sintiera justo, Señor. Ven a dar esperanza, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Amado, amada, no tienes la sentencia de vivir el resto de tu vida ofendiendo a Dios. Tienes la libertad que Jesús te ofrece si recibes esta buena noticia. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Eres grande y precioso, Señor. No hay Dios como tú, ni en los cielos ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en las aguas del mar. Tú eres Dios eternamente y para siempre. Padre, donde quiera que haya personas viendo este mensaje en este momento, o que lo vaya a ver en un futuro, te ruego, Señor, que toque su corazón y reciba la buena noticia. Él salvará tu vida de tus pecados. Para esto vino Cristo. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Gracias, Jesús. Bendito sea tu nombre, Padre. Qué buena noticia nos da, Señor. Ser libre de nosotros mismos. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Padre eterno. Gracias, Espíritu Santo, por lo que has de hacer. Amén, Señor. Dios les bendiga y un fuerte saludo.